No, muy contentos. La verdad que en el vestuario se respira satisfacción, ¿no? Por el partido que hemos hecho, por conseguirlo después de trabajo, pues bueno, empezamos a tener nuestra recompensa. Futbolistas trabajaron muy duro, creyeron en la victoria desde el minuto uno, lo teníamos claro, de que teníamos que ir con decisión, ¿no? Hacer una presión alta, tratar de buscar muchas situaciones de área en los primeros minutos, tratar de adelantarnos y a partir de ahí pues gestionar bien el partido. Y la verdad que, bueno, muy orgullosos, ¿no? Del trabajo que hemos hecho porque te reconforta, te da confianza y bueno, pues el sumar 3 victorias consecutivas en Segunda División B no es fácil, no es fácil ganar un partido. Entonces, pues conseguir 3 de forma seguida, pues la verdad que es para creer, para seguir trabajando, coger esa confianza que siempre es muy positiva y ver que el trabajo al final pues tiene su recompensa. El equipo empezó muy fuerte, nos adelantamos pronto, generamos situaciones buenas en los primeros instantes para poder avanzarnos y luego el segundo gol llegó también pronto, ¿no? Entonces el equipo estuvo muy sólido, estuvo sereno, sabía dónde tenía que evitar el gol, sabía de que cuando se adelanta lo importante es eso, no encajar para no pasar nervios ni que en ese sentido pues puedas tener o dar opciones al rival. Manejar el balón dentro de nuestras posibilidades lo mejor posible y no cometer errores. Entonces, bueno, así se llegó al final de la primera parte con un larguero creo que tuvimos y alguna aproximación más buenas que el equipo es que yo creo que ha hecho un partido muy completo porque si no, no ganas 3-0, ¿no? Y luego pues la segunda parte lo mismo, a gestionar bien el partido, a tener las nuestras, a no cometer errores y a madurar el partido. Y la verdad que los futbolistas lo hicieron perfecto, que mantuvieron bien los tiempos, supieron gestionar muy bien esos espacios, gestionar bien las pausas. Entonces, pues bueno, mostramos un equipo sólido y entonces un partido muy completo. Felicitar a los futbolistas porque no es fácil interpretar el partido como lo han hecho y contra un gran rival que hemos visto cómo puede gestionar el balón, cómo los futbolistas que tiene están haciendo un gran trabajo, se nota la mano de Josico, también del anterior entrenador, evidentemente, y yo creo que no hace justicia el puesto que tienen al potencial que pueden mostrar, ¿no? Entonces, a seguir remando. ¿Ha cambiado algo en el equipo para que la racha esté en esta racha después de esos partidos No, importantes? la victoria te da confianza. La victoria te da confianza y el que la primera, a lo mejor, primera aproximación que te lleguen o la única de todo el partido que no entre, eso evidentemente te hace tener más posibilidades de sumar de 3 o al menos de sumar, ¿no? Porque hubo ahí una racha, una fase de que parecía de que cada vez que nos tiraban a puerta una aproximación clara de ellos, la primera iba para adentro. Entonces eso es duro de asumir cuando sabes que estás haciendo un buen trabajo, que el equipo pues es contundente, que es fuerte, que va bien por arriba, que en ese sentido pues está el sistema defensivo trabajado y entonces lo que necesitas para poder que tu sistema ofensivo y que la gestión de balón pues vaya mejor es con confianza. Entonces yo creo que es eso. Y la fortuna que tuvimos de que la primera va para adentro, evidentemente pues con esa confianza que vienes arrastrando de los 2 últimos partidos pues se nota. Evidentemente pues siempre cuando vas ganando tiende a ir mejor las cosas que cuando acumulas derrotas o te ves metido ahí abajo que todo cuesta, ¿no? Entonces la verdad que yo creo que lo que ha cambiado es eso, es la eficacia goleadora nuestra y que las pocas veces que nos llegan no nos hacen gol. Entonces la verdad que eso sumado al rendimiento que están ofreciendo los futbolistas, que es brutal. Entonces ahora todos están compitiendo a un nivel muy alto, los que entran de inicio, los que están para las segundas partes, los cambios se notan, los entrenamientos están bien, sí que es verdad que tenemos lesiones y estamos entrenando con pocos efectivos, pero el filial de la mano de Terente que nos envía futbolistas nos están aportando muchísimo, todos los chicos que se están incorporando y luego pues también evidentemente que Ganzábal para nosotros lo que decíamos que tenía que ser un referente cada partido que jugásemos aquí, que teníamos que forjar la salvación en Ganzábal y que teníamos que cogerle todo ese pulso a este estadio y la verdad que
que hoy de nuevo la afición ha estado de 10, han estado con nosotros, han estado encima de los futbolistas, nos están apoyando y por fin podemos empezar a darles alegrías. Ojalá que esto pueda continuar. Muchas gracias. Sí, a ver. De haber conseguido estas 3 victorias consecutivas, ¿hubieses planteado dimitir o hubieses entendido que la directiva hubiese tomado esa decisión? Hemos conseguido 3 victorias, estamos muy contentos. Estamos trabajando muy duro, el equipo está haciendo un trabajo muy exigente, hay trabajo durante la semana, somos todos muy profesionales, trabajamos, entonces en ese sentido es para estar satisfecho con el trabajo, sobre todo de los futbolistas. Y por ejemplo, yo si mi trabajo no rindo, pues llegará un momento que mi jefe me eche, lógicamente. Estamos trabajamos mucho, son muchas horas trabajando día a día para poder obtener los resultados que uno quiere. Evidentemente hay momentos en los que los resultados no te acompañan, tú no bajas la cabeza, sigues con personalidad, sigues trabajando, eso es lo que hemos hecho y eso es lo que te puede llegar a conseguir las victorias. Mentalidad positiva, mentalidad trabajadora, son muchos años que llevamos trabajando, los futbolistas en ese sentido tienen un potencial muy bueno para poder trabajar en el Langreo, tienen potencial para estar en el grupo 1 de la segunda división defendiendo el escudo del Langreo y tenemos argumentos suficientes como para pelear por ello. Entonces, el trabajo por bandera.